Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. El lawfare o la guerra judicial no es una fantasía ni un invento de los movimientos, partidos o de los dirigentes del progresismo latinoamericano. Lo ocurrido con Ignacio Lula da Silva es una prueba real, palpable y concreta de su existencia como una herramienta de persecución política. Si antes se desaparecía, asesinaba o torturaba, ahora las fiscalías, los jueces y los tribunales se encargan de la aniquilación y la persecución absoluta y simbólica. Lo ocurrido con Lula podría ser el mismo destino para Cristina Fernández o para Rafael Correa o Jorge Glass, por ejemplo. De esto queremos conversar con el secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, profesor y ex secretario ejecutivo de Claxo, Pablo Gentili, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Pablo. ¿Cómo estás? Orlando, ¿cómo estás, querido? Qué bueno estar aquí junto con ustedes y con esta importantísima cadena de televisión que tanto nos ayuda a pensar los desafíos de nuestra América, que es Telesur. Gracias por la invitación. Así es, Pablo. ¿Cómo miras el panorama a propósito de lo ocurrido con Lula? Lo que está pasando, por ejemplo, Cristina, la semana pasada ocurrió esta presentación de ella que evidentemente pone el blanco y la atención sobre la justicia en América Latina en general. ¿Cómo miras este panorama antes de entrar en los detalles? Mira, tú hacías una buena síntesis al comienzo del programa, donde decías que el lawfare es un proceso que se ha instalado para destituir a los líderes políticos populares de nuestra región del derecho legítimo que le dan en las urnas, en las elecciones, y que les permiten no solo gobernar, sino implementar políticas que garantizan derechos, amplían condiciones de igualdad, justicia social para nuestro pueblo. Cuando la derecha no puede vencer, no puede derrotar electoralmente a estos líderes populares, eh, ha desarrollado en estos últimos años una estrategia muy diferente a la de las golpes tradicionales que consistían en el uso de la violencia física y militar, de la seguridad pública a través de los ejércitos o de la policía para destituir los gobiernos. Y ahora se han desarrollado unos mecanismos de ingeniería jurídica muy complejos porque operan a través de la justicia, de la ley, pero también se amparan en un sistema de protección en el que funcionan los medios de comunicación, la clase política tradicional, conservadora, neoliberal, y también, como es el caso de Brasil, el ejército y la policía. Por lo tanto, este es un proceso, y es un proceso que no se agota en una causa judicial, ni tampoco se agota en una condena, ni se agota en un golpe como el que sufrió Dilma Rousseff, o el que sufrió Evo Morales, o los que hemos visto multiplicarse en América Latina durante los últimos años, sino que se desarrolla mediante un conjunto de procesos que están comenzando a mostrar o evidenciar sus límites. Lo de Lula, cosa que una en un océano de injusticias, mediante el cual un juez de la Suprema Corte declara la nulidad de lo juzgado hasta ahora en 3 causas judiciales de Lula que demostraron una enorme cantidad de irregularidades. Y esto pone en evidencia, en el caso más paradigmático de lawfare, que es el de Lula da Silva y Dilma Rousseff, que el lawfare no es otra cosa que una farsa. Claro, pero Pablo, cabe también una reflexión que es muy importante porque parecería que la justicia, dicen algunos, no coincido totalmente, pero dicen que la justicia actúa según el gobierno que ejerce el poder ese instante, es decir, ese momento político. Y así que cuando estaba Lula, los jueces actuaban a favor de Lula, cuando estaba Cristina actuaban a favor del kirchnerismo, y en Ecuador, cuando estaba Rafael Correa, actuaban a favor del gobierno de Rafael Correa. ¿Hasta dónde esto tiene sentido o es que efectivamente solamente hay una línea de acción y persecución contra los líderes progresistas? Mira, en ningún caso de estos eso es verdad. Se podría decir y se puede publicar como se pueden decir y publicar muchas cosas, pero fíjate que en el caso de Lula particularmente, Lula promovió un proceso de renovación de la justicia muy importante, de renovación mediante concursos. Hoy podrían analizarse ese proceso que tuvo sin lugar a dudas algunas fallas, pero bajo ningún aspecto fue un proceso de manipulación política, sino fue de creación de mejores condiciones de transparencia en la justicia y también en la Policía Federal. Es importante que estos grupos de poder cooptan esos nuevos jueces, esos nuevos fiscales. Fíjate que el juez Moro, los fiscales que juzgaron a Lula son personas muy jóvenes y asumieron inclusive sus funciones durante los gobiernos de Lula. Por lo tanto, decir
que en el caso de Lula, como tampoco lo podríamos decir en el caso de Correa o en el caso de la presidenta Cristina Kirchner, han manipulado la justicia para que los beneficiara, es absolutamente falso, porque lo que han hecho para mejorar las condiciones de justicia en general se han vuelto en contra porque estos jueces, inclusive en el caso de Brasil, esto es muy claro, la autonomía de la Policía Federal y tanto la mayor autonomía de las fiscalías y de la magistratura, lo que generó es una ampliación de los niveles de impunidad con el que funcionan los jueces. Por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo en definitiva y hemos visto a lo largo de todos estos años en América Latina es que los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, los gobiernos populares respetan el orden democrático, respetan el Estado de Derecho, respetan el debido proceso. Y sin embargo, cuando sus líderes políticos son juzgados, se hace violando el Estado de Derecho, violando el debido proceso y atropellando todas las normas judiciales más básicas, porque lo que se busca en definitiva es destituir a estos líderes, a estas lideresas políticas del poder que el pueblo les confiere. Y es eso lo que está en juego, es el poder, la soberanía popular. Claro, Pablo, y la pregunta de fondo, y me imagino que está en la mente este momento, en el imaginario de quienes nos ven y nos escuchan, es ¿cuál es el costo de todo esto? Ya no solamente por el lado personal, que para Lula, para Cristina, para Rafael, por ejemplo, ha significado no solamente dinero, ocupación, es decir, todo un estrés emocional que es muy, muy fuerte, pero el costo político y social para cada una de estas democracias, ¿cuál es? Es inmenso, Orlando, es inmenso porque fíjate, Brasil, que es el caso que ahora nos atrae por la importancia de Lula y porque decía, el caso de Lula es un caso paradigmático de lawfare a nivel global. Brasil era un país que había aumentado significativamente su soberanía económica, su soberanía política y su soberanía social. Se habían implementado políticas públicas que habían generado aumentos significativos en las oportunidades y derechos de las grandes mayorías que durante décadas, siglos, tuvieron sus derechos fundamentales negados. Brasil se había transformado en un país serio, en un país reconocido a nivel global, a nivel mundial, tenía una economía estable, también tenía un sistema institucional democrático estable. El golpe a Dilma Rousseff, que es parte del proceso de Lula, porque recordemos que se la destituye a Dilma Rousseff y se inhiben los derechos políticos de Lula para que el PT no vuelva a ganar las elecciones, dio como resultado este gobierno de fascinerosos, neofascistas, que hoy está destruyendo no solo la economía brasileña, está destruyendo la vida de la sociedad brasileña. Ya hay causas por genocidio contra Bolsonaro por la forma en cómo gestionó la pandemia. Brasil es el país del mundo que tiene la peor condición de desarrollo y de expansión del coronavirus, en un contexto de extrema complejidad porque la lentitud en los procesos de vacunación y las mutaciones que está sufriendo el virus en Brasil generan una situación explosiva no solo para la sociedad, perdón, para la sociedad brasileña, que tiene hoy y va a alcanzar Brasil el mayor número de muertes de la pandemia a nivel mundial, sino que también genera una situación explosiva a nivel regional, porque si el virus en esta mutación que va logrando en la resistencia a las vacunas por la lentitud del proceso de vacunación y por la expansión de la pandemia en Brasil con una saturación de su sistema sanitario, esto se puede propagar a los países vecinos y generar una nueva ola de pandemia a nivel regional y por supuesto también a nivel mundial. Por lo tanto, el desastre para Brasil ha sido total y absoluto y es importante que los responsables de este desastre paguen las consecuencias, porque en definitiva lo que el golpe, lo que el lawfare, lo que la condena, lo que la cárcel de Lula ha puesto en evidencia es la total impunidad, como funcionan las élites y las oligarquías en nuestros países. Y esto también ocurre en la Argentina, esto también ocurre en Ecuador. La persecución judicial que sufre la presidenta Cristina Kirchner no es una persecución judicial que tenga por sustento ninguna base jurídica sólida, sino que tiene por sustento básicamente la desestabilización de que la Argentina recupere un proceso de transformación democrática que permita que vuelva no solo su economía a crecer, sino los derechos de su pueblo a florecer. Y esto es lo que representa Cristina Kirchner, por eso la atacan y por eso atacan el gobierno de Alberto Fernández. Vamos a hacer la primera pausa y efectivamente para volver enseguida tocaremos el tema de Cristina Fernández, que fue muy importante analizarlo la semana pasada, pero ahora con lo que estamos conversando es bueno ponerle en esa dimensión y en ese sentido. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Pablo Gentili desde Argentina. Vamos a la pausa.